Imagina que eres un legionario romano, en el corazón de la Germania profunda, rodeado por un bosque tan denso, que parece devorar la poca luz que queda tras el atardecer. El aire huele a pino húmedo, a tierra recién removida, y al humo rancio de las antorchas, que apenas logran proyectar sombras contra la oscuridad total de un territorio que no te pertenece. A cientos de kilómetros de cualquier ciudad segura, sabes que en algún lugar entre los árboles acechan guerreros que conocen cada vado y cada sendero, hombres que se mueven en silencio absoluto, esperando tu primer momento de debilidad. El peso de tu armadura te recuerda las 8 horas de marcha agotadora que acabas de completar, pero en tu mente no hay lugar para la autocompasión. Sabes que tumbarse en el suelo y simplemente cerrar los ojos, sin protección, sería una sentencia de muerte segura. Y sin embargo, en pocos minutos, 5.000 soldados romanos estarán durmiendo un sueño profundo, no uno ligero y alerta, sino un descanso reparador, en medio de las fauces del enemigo. ¿Cómo es posible que el ejército más disciplinado de la historia antigua lograra transformar el caos de la noche en una operación de ingeniería perfecta? ¿Qué secretos ocultaba su arquitectura del reposo, que les permitía cerrar los ojos con la certeza de que despertarían al amanecer? Lo que estás a punto de descubrir no es solo una técnica militar, sino un sistema de supervivencia que convirtió el sueño en un arma estratégica para dominar el mundo conocido. El soldado romano y su enemigo más peligroso, la noche. Para entender por qué Roma se obsesionó con la seguridad nocturna, primero debemos comprender que en la antigüedad, la oscuridad mataba a más hombres que cualquier espada. La noche no era solo la ausencia de sol, era el colapso de la estructura, la desaparición de la jerarquía y el nacimiento del caos más absoluto. Sin iluminación ni relojes precisos, cualquier ejército se convertía en una masa desorientada de hombres asustados, que ante el menor ruido podían empezar a matarse entre ellos. Por error, Tucídides describió con precisión el desastre de las fuerzas atenienses en Sicilia en el año 413 a.C. Soldados experimentados perdieron la orientación en las sombras y terminaron aniquilándose mutuamente. Este fenómeno, conocido por los griegos como los terrores del dios Pan, era el mayor temor de cualquier general: que su fuerza organizada dejara de existir como unidad y se fragmentara en miles de individuos presos del miedo. Julio César observó este mismo patrón en sus campañas en la Galia, notando que tribus como los nervios no atacaban de noche porque fueran más fuertes, sino porque sabían que un solo grito en la oscuridad podía desencadenar una desbandada general. Roma analizó estos colapsos históricos y llegó a una conclusión que cambiaría la guerra para siempre. El problema no era la oscuridad, sino la falta de estructura dentro de ella. Si un soldado sabía exactamente dónde estaba parado, quién dormía a su lado y qué debía hacer ante una alarma, el pánico desaparecía y se convertía en acción coordinada. Por eso el sueño en campaña nunca fue considerado un paréntesis en la guerra, sino una operación de alta precisión. Para el mando romano, la vulnerabilidad nocturna
Era un problema de diseño técnico, que podía resolverse mediante la ingeniería, la logística y una disciplina que rozaba lo inhumano. Dormir seguro no era un derecho. Para el legionario, era el resultado de fabricar seguridad, con madera, tierra y sudor, antes de que el sol tocara el horizonte. El campamento romano, una fortaleza en movimiento, mucho antes de que el grueso de la legión llegara al lugar de descanso. Una unidad avanzada de especialistas, conocidos como mensores o metatores, ya estaba trabajando. Estos hombres no eran simples exploradores, sino ingenieros capaces de leer un terreno en bruto y visualizar en él una ciudadela inexpugnable. Su primera misión era seleccionar el sitio ideal siguiendo criterios estratégicos rigurosos. Terreno elevado para ganar ventaja visual. Proximidad a fuentes de agua potable, que no pudieran ser envenenadas. Y suelo lo suficientemente plano, para no comprometer el orden de las tiendas. Una vez identificado el lugar, utilizaban una herramienta de precisión, llamada groma, para trazar una cuadrícula perfecta, clavando una bandera blanca en el centro exacto, donde se ubicaría el pretorio o tienda del comandante. Desde ese punto neurálgico, trazaban los ejes cardinales que definían las vías principales. La vía pretoria, orientada hacia el enemigo, y la vía principalis, que cruzaba el campamento, de lado a lado. Cuando el ejército finalmente llegaba, exhausto tras marchar 30 kilómetros, no había espacio para la improvisación, ni las discusiones. Cada unidad sabía exactamente a qué cuadrante dirigirse y qué sección del perímetro debía fortificar. Una coreografía militar tan ensayada que los pueblos extranjeros quedaban paralizados de asombro al verla ejecutarse. El proceso comenzaba con la excavación de la fosa, una trinchera perimetral de 1,5 metros de profundidad, cuya tierra se arrojaba hacia el interior para formar el agujero terraplén. Sobre la cima de este muro de tierra, los legionarios clavaban los udes, estacas de madera que cada soldado transportaba individualmente durante la marcha, creando una empalizada espinosa, conocida como bayún. En apenas 3 horas, un campo abierto se transformaba en una fortaleza rectangular, idéntica a cualquier otra en el imperio, desde las fronteras de Britania hasta los desiertos de Judea. Esta estandarización era la clave del descanso. Un soldado que despertaba en mitad de un ataque nocturno no perdía un segundo orientándose, pues sabía exactamente cuántos pasos dar para encontrar su arma o la salida más cercana. El campamento no era solo un refugio físico, sino una herramienta de guerra psicológica que erosionaba la moral del enemigo, al demostrar que la legión traía su propia ciudad amurallada consigo. A cada paso que daba, las guardias nocturnas, morir por quedarse dormido. Una fortaleza sin vigilancia es solo una tumba colectiva, y Roma lo sabía mejor que nadie. Por ello, el descanso de la legión se basaba en un sistema de vigilancia rotativa y activa, que dividía la noche en 4 periodos iguales llamados vigiliae. Cada guardia duraba aproximadamente 3 horas, un límite calculado matemáticamente para asegurar que ningún hombre permaneciera de centinela
más allá de su capacidad física, de atención real, para medir estos intervalos. En la oscuridad total, se utilizaba la clepsidra, o reloj de agua, un dispositivo que goteaba, con precisión de relojero, indicando a los oficiales cuando debían sonar las trompetas. Para el relevo, el cambio de guardia era anunciado por el sonido grave y penetrante de la buxina, cuya melodía atravesaba el campamento, asegurando que no hubiera margen para retrasos. Pero lo que hacía este sistema verdaderamente inquebrantable era su mecanismo de verificación humana. La tesera. Cada noche, una pequeña tablilla de madera, con la contraseña grabada, circulaba silenciosamente, desde el comandante hasta los suboficiales de cada unidad. Durante la noche, oficiales conocidos como rondadores recorrían el perímetro, realizando inspecciones sorpresa, exigiendo la tesera de cada guardia. Si un soldado no respondía correctamente o no estaba visiblemente alerta, el problema se registraba de inmediato. Las consecuencias de fallar en la guardia eran de una brutalidad que definía el carácter único de las legiones. Quedarse dormido en el puesto era considerado una traición catastrófica a la vida de los miles de compañeros que dormían confiando en ese par de ojos. El castigo estándar era el fustuarium. El infractor era llevado al centro del campamento y golpeado hasta la muerte con palos y piedras por sus propios compañeros de unidad. Este terror compartido aseguraba que el legionario luchara contra su propio agotamiento con más ferocidad que contra el enemigo externo, convirtiendo la fatiga en un riesgo secundario frente a la justicia militar romana. Al final de la noche, el retorno de todas las teserae al amanecer servía como una auditoría de seguridad perfecta, confirmando que la máquina de vigilancia no había tenido un solo eslabón roto. Durante las horas de oscuridad, donde dormían, del suelo a la tienda de campaña, dentro del perímetro seguro del campamento, el corazón de la vida social y el descanso del soldado era el contubernium, la unidad básica de 8 hombres que compartían una tienda de campaña y una mula de carga. Estos hombres, llamados contubernales o compañeros de tienda, formaban un vínculo de supervivencia que a menudo superaba los lazos familiares de sangre. Su refugio estándar era la tienda, conocida como papillo o mariposa, llamada así por la apariencia de sus solapas laterales. Cuando estaban abiertas, el papillo era una obra maestra de durabilidad táctica. Estaba hecho de paneles de cuero, de cabra o ternera, cuidadosamente cosidos para ser impermeables y capaces de bloquear los vientos gélidos de Germania o Britania. Las dimensiones eran increíblemente reducidas para la cantidad de ocupantes, apenas 3 metros por lado y 1,5 metros de altura. En el centro, en este espacio microscópico, debían dormir 8 hombres, con todas sus pertenencias personales, y ocasionalmente un sirviente del grupo. La disposición interna era un ejercicio de microgestión espacial. Los soldados solían dormir cabeza con pies para maximizar el espacio disponible, apiñándose unos contra otros, aunque el hacinamiento podía parecer
insoportable para un observador moderno. Esta densidad poblacional proporcionaba un calor corporal compartido, que era vital para sobrevivir. A las noches donde la temperatura caía por debajo del punto de congelación, por razones de seguridad y espacio, las armas pesadas y las armaduras no se guardaban habitualmente dentro de la tienda, sino que se apilaban de forma ordenada, justo detrás o en la entrada, a menudo protegidas por pieles sobrantes. Esta práctica liberaba espacio para el descanso, pero presentaba un riesgo latente. En caso de un ataque nocturno, el soldado debía salir de la tienda, casi a oscuras, recuperar su equipo en segundos y unirse a la formación de combate. En el pasillo de su centuria, el aire dentro del papilio solía estar viciado, cargado con el olor rancio del cuero curtido, el sudor acumulado y el sebo animal utilizado para impermeabilizar las costuras. Pero para esos 8 hombres, ese pequeño cuadrado de cuero era el lugar más seguro y cálido de todo el mundo conocido. Lo que vestían para dormir en territorio enemigo, el descanso del legionario en territorio hostil, no dependía solo de los muros externos, sino de su equipo personal para combatir la hipotermia y la humedad constante. El soldado romano no llevaba sacos de dormir. Su cama era su propia vestimenta, de marcha adaptada a las necesidades del reposo. El elemento central de este sistema térmico era el sagún, una capa rectangular de lana pesada, saturada de lanolina natural. Esta grasa de oveja actuaba como un impermeabilizante primitivo, permitiendo que la capa repeliera la lluvia y mantuviera el calor corporal, incluso cuando estaba empapada. Durante el día, el sagún era su protección contra los elementos. Durante la noche, se convertía en su manta principal. En condiciones de frío extremo, como las que enfrentaban en el muro de Adriano, los soldados recurrían a la paenula, una capa ovalada más envolvente, con una capucha integrada, que les permitía dormir con la cabeza cubierta, reduciendo drásticamente la pérdida de calor. Pero el verdadero secreto de su termorregulación residía en las capas inferiores. Los soldados aprendieron a usar múltiples túnicas de lana, llegando a vestir hasta 4 capas simultáneamente si el clima lo exigía. También adoptaron prendas de las culturas conquistadas, como las bracae o pantalones galos, que protegían sus piernas del frío nocturno, rompiendo con la tradición clásica romana en favor de la pura supervivencia funcional. Un componente crítico, a menudo ignorado, eran los udones, calcetines de lana tejida, que eran esenciales para prevenir el pie de trinchera y mantener la circulación sanguínea durante las horas de reposo sobre el suelo frío y húmedo. Y aquí viene uno de los testimonios más humanos y cercanos que nos ha dejado la historia militar. Correspondencia real encontrada en Vindolanda, una antigua fortaleza romana en el norte de Britania, revela que los soldados escribían con frecuencia a sus familias, pidiendo que les enviaran calcetines y ropa interior de lana, tratando estos artículos como regalos de valor incalculable para su bienestar nocturno. Estas cartas son documentos reales y verificados arqueológicamente,
Una ventana directa y sin filtros a la vida cotidiana de aquellos hombres que sostenían el mayor imperio de la historia antigua. Incluso su dieta nocturna tenía un propósito térmico. Antes de retirarse a las tiendas, consumían posca, agua con vinagre de vino, o si la logística lo permitía, vino caliente con especias, que ayudaba a calentar el sistema circulatorio. Antes de enfrentarse al suelo del campamento, el legionario romano no buscaba la comodidad de una cama suave, sino la eficiencia de un sistema de capas que le permitiera pasar del sueño profundo al combate total en menos de lo que tarda en sonar una trompeta. Las pesadillas reales, ataques nocturnos en la historia. A pesar de toda su ingeniería, hubo momentos en los que el sistema fue puesto a prueba de la manera más brutal posible, revelando que incluso la máquina romana tenía puntos de fractura. Uno de los episodios más documentados ocurrió durante la campaña de Julio César contra los nervios, en el año 57 a.C., en la batalla del río Sabis. Los romanos habían llegado a una zona que parecía ideal para establecer su campamento, y mientras una parte de las tropas ya estaba excavando el foso y levantando el terraplén, los nervios lanzaron un ataque repentino desde la espesura del bosque cercano. Lo que parecía una tarde de procedimiento mecánico se transformó en segundos en una lucha desesperada por la supervivencia. El ejército fue sorprendido en el instante exacto en que todavía se estaba convirtiendo en sistema, con las líneas de suministros entrando y los soldados aún cargando sus herramientas en lugar de sus armas. En ese caos, la estandarización salvó a la legión, aunque no hubo tiempo para recibir órdenes complejas. Cada hombre sabía dónde debía estar su formación y utilizó el campamento a medio construir como una barrera física para reorganizarse y contraatacar. Este episodio está documentado en los propios escritos de César, en su obra de Bello Gallico, una fuente directa y primaria que nos permite leer la versión del propio comandante sobre lo que ocurrió aquella tarde, aunque como toda fuente militar de la época, debe leerse entendiendo que César también escribía para su propia gloria y la de sus legiones. Otro ejemplo que las fuentes atribuyen a la astucia táctica de César ocurrió en el año 54 a.C., cuando con solo 7,000 hombres habría engañado a un ejército de más de 40,000 galos, construyendo un campamento deliberadamente pequeño. Los galos, creyendo que los romanos eran una fracción mínima de su fuerza real, atacaron con exceso de confianza, solo para ser masacrados. Cuando las legiones salieron en formación cerrada desde las puertas laterales, en un contraataque perfectamente coordinado, las cifras exactas de este enfrentamiento varían según las fuentes consultadas y deben tomarse con la cautela que merece cualquier relato de la antigüedad. Pero la estrategia central está bien documentada y es consistente con la doctrina militar romana de la época. Estos enfrentamientos enseñaron a Roma que el momento más peligroso no era el sueño en sí, sino la fase de construcción
lo que llevó a protocolos aún más estrictos. Mientras una mitad de la tropa acababa, la otra mitad permanecía, en formación de batalla completa, con los caballos ensillados y las manos sobre los proyectiles. El diseño del campamento incluía el intervallum, un espacio despejado de hasta 60 metros, entre la muralla y las tiendas, específicamente diseñado para que las flechas incendiarias enemigas no pudieran alcanzar las estructuras de cuero altamente inflamables. Cada derrota o susto en la oscuridad era analizado por los mandos y traducido en una nueva regla de ingeniería o un nuevo turno de vigilancia, convirtiendo cada pesadilla en un ladrillo más en la arquitectura de su invulnerabilidad. El sistema de vigilancia más avanzado del mundo antiguo, la capacidad de Roma para gestionar el sueño de miles de hombres, como si fuera un recurso logístico más, es lo que realmente la separaba de los llamados ejércitos bárbaros, mientras que otros pueblos acampaban de forma errática y confiaban en centinelas improvisados, que a menudo sucumbían al agotamiento. Roma integró el descanso dentro de una cronometría exacta. En el centro de este control temporal estaba el praefectus castrorum, el oficial encargado de que el campamento tuviera siempre suministros adecuados y que el sistema de vigilancia no flaqueara bajo la presión de una campaña prolongada. Él supervisaba los inventarios de grano, pero también la precisión de las clepsydrae, asegurando que el paso del tiempo en la oscuridad fuera una constante innegociable. Para un observador externo, la disciplina de las guardias nocturnas romanas resultaba casi sobrenatural. Ver un ejército de miles de hombres que determinaba por sistema quién dormía, quién vigilaba y de qué manera, sin dejar un solo ángulo muerto. En el perímetro, las patrullas de caballería recorrían el foso externo, incluso en las noches más cerradas, añadiendo una capa de vigilancia móvil a los puestos fijos de la empalizada. Este nivel de organización permitía algo inaudito en la guerra antigua: que un soldado pudiera terminar su turno de guardia a las 3 de la mañana y regresar a su tienda en absoluto silencio, orientándose sin necesidad de antorchas por calles que eran idénticas a las de su ciudad natal. En los campamentos más permanentes o castra estativa, este sistema se volvía aún más sofisticado, incluyendo hospitales de campaña o valetudinaria que gestionaban el sueño de los heridos y sistemas de saneamiento que desviaban canales de agua corriente bajo las letrinas para evitar enfermedades que pudieran debilitar a la tropa durante la noche. Vale la pena señalar aquí que aunque la arqueología ha confirmado la existencia de estas estructuras en múltiples yacimientos romanos, el nivel exacto de sofisticación varió considerablemente según la región, la época y los recursos disponibles de cada legión. No todos los campamentos romanos alcanzaron el mismo nivel de perfección técnica que describen las fuentes más optimistas. El sueño romano no era un acto natural, dictado por el cansancio. Era un proceso industrializado, diseñado para extraer el máximo rendimiento de cada ser humano
al tratar la vulnerabilidad nocturna como un problema técnico que podía resolverse con matemáticas y castigos ejemplares. Roma logró mitigar los efectos debilitantes del miedo. En territorio hostil, un ejército que duerme seguro es un ejército que se despierta descansado, y un ejército descansado marcha más lejos, lucha con mayor vigor y toma mejores decisiones bajo presión que cualquier enemigo que haya pasado la noche preso de la ansiedad y el frío. Este principio, desarrollado hace más de 2000 años en los bosques de Germania y los desiertos de Siria, sigue siendo la base de la doctrina de descanso operacional de prácticamente todos los ejércitos modernos. Una herencia invisible, pero absolutamente presente en cada base militar contemporánea. La conclusión, lo que nos enseña hoy, al final de este viaje por las sombras de la historia, nos queda una verdad, incómoda pero fascinante. El Imperio Romano no se construyó solo, con batallas gloriosas bajo el sol, sino con la disciplina de saber cerrar los ojos en la oscuridad más profunda, lo que los soldados romanos crearon cada noche en territorio enemigo fue mucho más que un refugio temporal. Fue la invención de la organización militar moderna y la comprensión de que la estructura es la mejor defensa contra el miedo. Aquellos hombres comunes, enfrentados a condiciones inhumanas, en los bosques de Germania o los pantanos de Britania, nos enseñaron que el orden es la única diferencia real entre sobrevivir a la noche o despertar rodeado de enemigos. El legado de sus campamentos, que hoy solo son marcas geométricas en el suelo, detectadas por satélites, vive en cada base militar moderna, en cada turno de guardia, medido con precisión, y en nuestra propia necesidad de crear rutinas para lidiar con el caos de la vida. Roma nos sugiere que la grandeza no es un impulso momentáneo de valentía, sino la capacidad de repetir un proceso de seguridad miles de veces sin un solo desliz, sacrificando el confort individual en el altar de la seguridad colectiva. Quizás hoy, cuando nos enfrentamos a nuestras propias tierras hostiles, de incertidumbre y ansiedad, podamos recordar al legionario que tras 8 horas de marcha y 3 de excavación, encontraba la fuerza para mantenerse erguido en una muralla de madera, no por gloria personal, sino porque sabía que su vigilancia era el escudo de todos sus hermanos. Porque al final, la disciplina no es una regla impuesta para oprimir, sino la forma más elevada de libertad. La libertad de poder cerrar los ojos, sabiendo que el sistema que has construido con tus propias manos no te fallará. Cuando la luz se apague, la historia de cómo dormían los romanos es en última instancia el relato de una voluntad inquebrantable que se negó a aceptar el destino como una condena, transformándolo en un desafío técnico que podía ser dominado por la mente humana. Y mientras el sol vuelve a salir sobre las ruinas de sus antiguos campamentos, el eco de sus trompetas nos sigue recordando que el territorio enemigo nunca descansa, pero con el método adecuado, siempre es posible encontrar un lugar para el reposo en medio de la tormenta. Hasta la próxima historia.
la que nadie te contó completa.